Y en las próximas, no en las próximas, en las últimas horas más bien, situaciones interesantes por las reacciones de varios asuntos que tienen que ver con la gestión de gobierno y de las decisiones de la gobernadora Jennifer González Colón. Y es que ayer en varias de las plataformas se comienza a filtrar un video, vamos, que no se filtra porque es algo de una gestión pública que se hizo y se transmitió públicamente, a pesar de que quizás en ese momento no se dio la difusión apropiada por la importancia que ameritaban esos procesos para allá para el año 2022. Y es que como en algún momento cuando se conceptualizó la ley de transformación energética en el año 2014 y luego se enmienda en el año 2019 y se da paso entonces a la contratación privada de nuestros operadores para el sistema de transmisión y distribución y el de generación a su vez también, con toda la complejidad que tiene ese componente, había que requerir, como les decía ayer, de acuerdo a la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la ley de transformación energética y a la ley de las alianzas público-privadas, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, había que cumplir con ciertas cositas. Y si no se cumplía, pues no se podía cerrar el trato. Y de inicio, originalmente, esas cositas se dieron y pasaron. Y una vez pasaron, se dio paso al primer contrato con el operador, nuestro gerente de transformación, de transmisión y distribución del sistema eléctrico. Y hasta ahí todo bien. Pero le digo, y voy al inicio de cuando se comenzó este proceso de transformación energética, porque se sabía que en algún momento, desde su aprobación, porque ya se estaba hablando de la erradicación de quiebra y del impago, que era imposible poder cumplirle a los bonistas, no solamente del gobierno en las obligaciones generales, no solamente del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de tantas otras deudas que existían en el país, sino inclusive también del proceso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y consono con eso, se sabía que en algún momento cuando se renegociara esa deuda, ¿verdad? No hay que ir a Harvard para esto, es igual que las finanzas en la casa de uno. Se sabía que en algún momento este proceso iba a impactar a la situación que estábamos viviendo y que inclusive habría de impactar lo que hubiésemos pactado con los operadores de los sistemas que planeábamos contratar, porque ya había uno adelantado y faltaba el de las plantas, que es el de Genera y New Fortress, que ya estaba por ahí dando cantazos, haciendo ciertos movimientos. Y consono con esto, pues se retrasó la situación de la deuda de energía eléctrica. Todavía no se ha podido concretar, a ver cuánto le vamos a pagar y en qué términos a esos bonistas. Y se les dijo a esta gente de buena fe, en conversaciones, que conforme fuésemos llegando a ese punto, iban a ocurrir otras cosas para impactarlo lo menos posible y que confiaran en nosotros como gobierno de que eso se iba a manejar adecuadamente y que no iba a redundar en un incumplimiento con ellos que llegaron a última hora. Y a base de eso, hubo conversaciones y hubo intercambio de documentos, correos electrónicos, cartas, promesas. Sí, de los representantes del gobierno que estaban en ese momento como parte de la administración de turno. Perfecto. No eran los que están ahora. Bueno, algunos sí, en otras capacidades. Pero sin entrar mucho en eso, porque ya sabemos dónde están quienes tienen que estar, pues se da
este tratar de conseguir las anuencias, las autorizaciones correspondientes, no solamente para el contrato original, sino cuando se apercibe de que la deuda no se va a resolver tan pronto y por favor no te vayas, porque yo tenía pensado que esto iba a pasar antes. Así que vamos a extender esto un poquito y vamos a ver qué es lo que pasa y te mantengo bajo ciertas condiciones ahí en lo que se cierra la quiebra. 5 años después no se ha conseguido, pero bueno. Al final del día, en el año 22, se acude ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y se acude también a la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, conforme rezan las leyes y los reglamentos de cada una de ellas. Y tienen que ocurrir unas votaciones para que esos funcionarios den su anuencia. Y ayer se filtra un video de qué pasó al seno de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, presidida en ese momento por el licenciado Fernando Gil Enseñat. Pero allí estaba, a su vez, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese momento, el ahora zar de la energía, me disculpan. El ahora zar de energía, el ingeniero Josué Colón Ortiz. Y se trajo a la atención en esa reunión. Se trajo a la atención de que podía haber un incumplimiento por razón de ciertas cosas que incluía esa carta, ese documento para extender ese contrato suplementario. Y en ese contrato suplementario mínimamente se trajo a la atención de que no se había podido resolver la quiebra y que por eso dame break y vamos a seguir para adelante con lo que tenemos, en lo que resolvemos esto otro. Eso fue en el año 2022. Y por voz del propio zar de la energía, del actual zar de la energía, entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que funge y fungió y fungirá una parte muy importante porque, como le he dicho, es la entidad en cuyas manos descansan los activos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Desde los cables, los postes, los transformadores, todo. Todo lo que tiene que ver con nuestros activos del sistema eléctrico. Y que a esos efectos, esa entidad tenía que asegurarse de que se cumplía con la ley y los reglamentos, el Estado de Derecho vigente, antes de firmar esa extensión. Y es el ingeniero Josué Colón quien en ese pietaje, en esa vista dice, en efecto, se cumplen con todas las reglamentaciones y regulaciones a la fecha para darle paso a esa extensión de contrato en el 2022. Por voz de Josué Colón Ortiz, quien a su vez recientemente, como director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, pone bajo juramento de que aquí hubo una nulidad porque no se cumplió con las reglamentaciones y el Estado de Derecho, los reglamentos y las leyes en ese momento cuando se firmó el contrato. Entonces, ¿era que quizás él no sabía algo en ese momento que sabe ahora? Porque el asunto de que se abstuvieran los miembros que representaban a su vez incorrectamente al interés público, porque verdaderamente a quien representaban eran los presidentes de los cuerpos legislativos, era una pieza fundamental porque tenían un poder de veto y eso se ha atacado muchísimo porque hay lo que parece ser unas prerrogativas del poder ejecutivo que las tiene un gobernador o un presidente y que se les concedía a los presidentes de los cuerpos para nombrar esa silla en un ente del Ejecutivo. Y sin entrar mucho a eso, porque es un poco complejo, ¿verdad? En todo el andamiaje constitucional, pues
sin el aval de esos dos miembros, no hubiese podido formalizarse nada. Hubiesen tenido que quedarse con el acuerdo viejo sin la extensión y hubiesen tenido que salir. Eso es lo que se argumenta en el recurso presentado y que tendrá una vista el próximo 22 de diciembre en la sala del juez Castro Calleja, conforme se ha citado en las últimas horas. Y allí se presentará la posición a ver cuál es. Si es que todo, como dice el video presentado, en esa junta y en la minuta que consta de la vista donde se discutió esto en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que decía el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, o es lo que dice hoy día el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que es la misma persona, y mínimamente coloca al principal demandante en una posición sumamente incómoda, por no decir lo que verdaderamente es. Y vuelvo y les recalco, esta pretensión del gobierno, formalizada ya en un recurso, que a su vez es óbice de los anuncios que hemos visto, que parece ser con fondos públicos, porque ahí hay un logo del gobierno de Puerto Rico. No voy a meterme en eso hoy. Pero ese logro todavía no es tan logro, quizá, porque hay que ver qué pasa con ese recurso. Y a mí no me cabe duda, igual que no me cabe duda de que el asunto de la responsabilidad por los enseres dañados es algo que afectaría a los bonistas en su día. Y la juez Swain lo despachó. Y ese capítulo todavía no está cerrado porque los abogados de Luma impugnaron ante el circuito de apelaciones en Boston esa determinación también. ¿Qué no tiene que ver con dólares y centavos aquí? Si al final del día eso cuesta. Y por lo que ha pasado y a futuro también va a incidir en las ganancias de ese bonista que le debemos, chavo, y la capacidad que tengamos para responderle por el dinero que nos prestaron y que cambió de mano y que lo tuvimos en nuestros haberes, a pesar de que fueron nuestros representantes electos en ese momento quienes hicieron el préstamo y quienes obtuvieron el desembolso de ese dinero. Pero como país, como gobierno, estamos y somos responsables de lo que se haya hecho en el pasado, aunque no nos guste, porque fueron los gobiernos que se eligieron en ese momento democráticamente. Aquí nadie le puso una pistola a nadie para que votara de X o Y manera. Entonces, al final del día, ¿qué pudiera ocurrir aquí? Pues que este caso también se someta a lo que se llama el removal, se remueva de la jurisdicción del tribunal o se intente remover de la jurisdicción del tribunal, no solamente del de primera instancia, porque ya también hay otra cosa radicada ahí para que el caso se vaya en fast track, rapidito, expedito, para el Tribunal Supremo, pero que entonces termine nuevamente en la sala de la juez Taylor Swain. Y este asunto tiene muchos mejores argumentos, inclusive, que yo creo que también los tiene, que incida sobre el futuro, no solamente de los dos operadores privados, sino de cuánto nos va a costar operar la red eléctrica. Y como antes de pagarle a los bonistas tenemos claro de que hay que tener el sistema prendido y funcionando, evidentemente esto va a incidir quién sea el operador y si tiene capacidad o no. Aquí no se está hablando de incumplimiento, by the way. Recuerden. Doctoras, vamos para allá ya mismo. Aquí no se está hablando de incumplimiento. No hay ni un solo incumplimiento de los que iba a recopilar en esa libretita el zar de la energía. Aquí se está hablando de nulidad. Y lo que es nulo desde su inicio nunca tuvo efectos sobre nadie. Y aprovecho aquí para destacar otro asunto que ha estado discutiéndose en las últimas horas relacionado con esto. Evidentemente, si se busca esa nulidad y nada ocurrió
y no se perfecciona un contrato, de esa extensión de contrato también está a la merced toda otra contratación con suplidores y subcontratistas del operador que contratamos. Y es lo que apercibe Luma desde el viernes por la tarde y dice, oye, nada más que con la radicación de este recurso, ya automáticamente hay contratistas y suplidores, o debo decir subcontratistas y suplidores míos, con los que yo llegué a acuerdos basados en ese acuerdo que tú estás tratando de dejar sin efecto. Y eso puede afectar no solamente el mantenimiento, sino la operación diaria. ¿Pensaron en eso? ¿Pensaron que si se invalida el contrato o la extensión de contrato se va todo lo que está incluido ahí? Inclusive las cláusulas de transición. Yo he hecho todo en la mochila y me voy. Porque como me lo invalidaron todo, yo no tengo obligación. Hay unas regulaciones federales para propósitos de las utilidades que eso no es tan fácil. Y obliga a, inclusive cuando no hay contrato, a un operador que haya tomado posesión y esté operando. Aunque no se le pague inclusive. Y a esos efectos, ¿cómo se manejaría eso? ¿Con este operador o con el que venga? Porque como ya hay 3 compañías identificadas y ninguna de ellas es de Canadá, dijo la gobernadora ayer. Pero la gobernadora dijo que esto es terrorismo. Sí, porque si me apagan el sistema, como si esto fuera una represalia. No, gobernadora, no es una represalia. Es una consecuencia directa de alguien que está dando un servicio, que si sé que no me van a pagar y que no existe nada que nos vincule en una relación comercial, pues yo no voy a seguir invirtiendo mis recursos, mis empleados y los bienes que yo adquirí también, no gratis. El proveedor de los cables, el proveedor de los postes, el proveedor, toda la gente que subcontrata con Luma para la operación y mantenimiento, mínimamente va a decirle, espérate, no, pues hasta aquí llegamos. Y los van a demandar también. Pero recuerden que la nulidad que se está pidiendo es por actuaciones del propio gobierno, que eso tiene su consecuencia también. No obstante, ¿y a qué quiero llegar con esto? Como en tantas otras cosas, inclusive el pleito por los enseres dañados, la salsa nos pudiera salir más cara que el pescado. Porque vamos tras eso para tratar de manejar la situación política que tiene la gobernadora y su gobierno, pero al final pudiera terminar siendo más detrimental inclusive para su gobierno si de momento empiezan a haber apagones, faltas de mantenimiento y colapsa. Por mucha generación adicional que tengan o que quieran contratar más, por mucho que el suplido de gas se haya normalizado, los problemas son otros. Y entonces, esta denuncia de terrorismo es nueva. ¿O recordarán que también la gobernadora acusó de terrorismo a New Fortress cuando lo de la barcaza? Que no quería atracar. Pero a uno se les extiende la alfombra y se les da el contrato billonario por 7 años, que encabullaron y volvieron y tiraron por 7 plataformas distintas, o sea, 7 borradores distintos hasta que aterrizaron sobre ese. Y el otro que se le da a cuántas por $600 millones también para trabajar en la red eléctrica. Y ahí no había terrorismo. Ahí no había que percibir al país de nada. Pero a Luma sí. Manos limpias. Doble vara.
el Estado de Derecho que tiene que ver con la contratación, las leyes, reglamentos, regulaciones, cartas circulares, órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, todo lo que tiene que ver, Código Civil, todo, Código Penal, aborrece el que cualquier gobierno maneje las situaciones de contratación con privados de esta forma. Y eso tiene un costo. Y nos va a costar a nosotros. Y pudiera enterrar la administración de gobierno y llevarse al partido enredado también. Y los legisladores, los alcaldes y figuras pasadas que pertenecen al PNP lo saben. Y es por eso que se están dando las conversaciones que se están dando por lo bajo sobre la viabilidad política de la gobernadora. Y vuelvo e insisto, no la están dejando ser ella. Porque si ella manejara los asuntos como lo manejaba cuando era presidenta de la Cámara, como cuando era comisionada residente, todo este reality alrededor de la imagen de la gobernadora lo que ha provocado es que no la dejen ser ella. Es una persona sumamente astuta políticamente. Y lo que hemos visto ha sido torpeza tras torpeza tras torpeza. Y ahí está ya Juan Oscar Morales decepcionado por lo que pasó con el proyecto de las escoltas. Y lo presentó de nuevo. Y la gobernadora presentó un proyecto también que dice que no se aparta del propósito original como el que presentó Juan Oscar Morales y que en el trámite legislativo. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar? Pues mire, ese proyecto fue adoptado y aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico de manera unánime. Y cuando regrese la versión de la gobernadora o la versión que presente Juan Oscar Morales, va a terminar igual, porque en eso fue que se pusieron de acuerdo todos. Son 3 más del PIB, o sea que serían 78, 81, los 82 miembros de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué le va a pasar a la gobernadora? Le van a coger el proyecto de ella, quizás le hagan un sustitutivo, lo que se llama, se lo ponen en otro proyecto conformado con el de, o consolidado con el de Juan Oscar Morales. Y va a terminar siendo lo mismo, exactamente lo mismo. Y la gobernadora lo va a vetar por segunda vez. Va a seguir el asunto de las escoltas hasta que se sentencien a Wanda Vázquez. Hasta que llegue al final y venga la próxima campaña política. El presidente de la Cámara, colaborador cercano de la gobernadora, le dijo que su viabilidad política tiene fecha de expiración. Y es el próximo año. Y ya vieron lo que pasó con Ricardo Rosselló. Ya vieron lo que pasó con Wanda Vázquez. Y con Pedro Pierluisi también. Y ahora se están dando cuenta que Pedro Pierluisi tenía mucha razón en ciertas cosas. Pero, como les he dicho, aquí nos jugamos la vida en todo. Salud, seguridad, educación, you name it. Con este asunto de la energía y cómo se maneje. Pero ¿saben cuál es la gran ideota de cara a futuro? Volver a un modelo público. Dándole la razón a Lautier, a Figueroa Jaramillo y compañía. Esa es la gran idea. Por tanto, doctora Pérez Luna, evidentemente, aquí está. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Nuevamente me disculpo por las interrupciones, ¿verdad? Y por mi estado de ánimo de hoy, que no es el mejor. Le estoy dando la oportunidad a que se sepa y va a trascender, me sospecho, en los próximos minutos. La razón de mi acostumbrado enfoque, ¿verdad? O del desenfoque en la mañana de hoy. Pero, pues, si algo aprendimos es que evidentemente tiene que salir el programa y continuar con las informaciones. Ustedes, el público, se merece mucho más. Conmigo en la mañana de hoy, la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días. Felicidades. Gracias. Mira, estaba discutiendo este recurso presentado el viernes y que ya se desestimó lo que es la solicitud interdictal para que se presentaran documentos. Se citó una vista y
todo lo que hay detrás del reclamo para buscar la nulidad de la extensión del contrato suplementario con el operador de transmisión y distribución, en estrictos términos jurídicos, ¿qué te parece que quizás de lo que yo haya dicho, si entiendes que me faltó algo, y las consecuencias sobre todo de lo que pudiera haber aquí? Pues mira, definitivamente este asunto del gobierno versus Luma, Luma versus el gobierno, me parece un asunto sumamente interesante y que va a dar mucho de qué hablar. En cuanto a lo del interdicto, tuve la oportunidad de evaluar los documentos y fíjate, antes de que se supiera cuál era la decisión del Supremo, yo me sospechaba que algo así iba a pasar porque el interdicto, por ejemplo, es un recurso que tiene unos requisitos bastante estrictos. Exactamente, estricto. Una de las primeras razón que tú le tienes que demostrar al tribunal para que te den un interdicto preliminar es que hay un peligro o un riesgo inminente sobre algo. Y eso no se desprendía en ninguna parte del documento. Así que una vez el tribunal... Para empezar por ahí, exacto. Es para empezar Son por los ahí. Asuntos de umbral, que pues, le decimos los asuntos del pasillo para llegar a la sala. Claro, porque ese proceso tiene dos pasos. El interdicto preliminar, que es una protección básicamente provisional hasta que se ve el interdicto permanente, que es un caso ordinario. No es un caso que se atiende en 10, 15, 20 días. Es un proceso, es un juicio ordinario que se tiene que ver en sus méritos y el tribunal eventualmente tomará una determinación. Claro, un caso del gobierno contra Luma, pues es un caso que va a tener una primicia, por así decirlo, un poquito más que cualquier otro caso. Bueno, por lo que el interés. Claro, el interés. Ya. Pero era algo que sí yo me sospechaba cuando leí el documento. El tribunal no entendió que había un peligro de que esos documentos pudiesen perderse, como ellos argumentaron. Exactamente. Así que vamos camino, entiendo yo, a lo que va a ser el caso del cuatrenio. Sí. Y que puedo prever que va a ser un caso bastante largo. Fíjate, yo entiendo que quizás la estrategia de no incluir lo que se había dicho que era lo que se estaba intentando hacer de los incumplimientos hubiese complicado mucho más el litigio en manera técnica, además de que también continúan corriendo los términos de la cláusula de resolución de disputas, claro, que pudiera decirte, oye, tú no has agotado ese remedio y ya me estás viniendo para acá al tribunal. Bueno, lo que pasa es que presentar una demanda de incumplimiento de contrato, uno como abogado lo primero que tiene que hacer es detallar cuáles son los hechos que llevan al incumplimiento. Y eso es una demanda con muchas páginas. Una nulidad de contrato. Llevo un año tratando de acopiar todos esos incumplimientos del SAR de la energía. Pero es mucho más fácil atacar la nulidad, sobre todo lo que es la nulidad de la faz del contrato, que es que el contrato es nulo por completo, básicamente, que atacar el incumplimiento por lo mismo que te estoy diciendo. O sea, el proceso de incumplimiento de contrato le tenemos que llevar al tribunal exactamente cuáles son los hechos que dan luz a ese incumplimiento conforme a lo que pactaron las partes. Versus la nulidad, que es un asunto más de derecho y que se apega un poquito más a lo que debe ser un contrato legal. Pues entonces a mi entender como abogada es una vía un poquito más rápida que el incumplimiento de contrato. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene unas consecuencias distintas, como la devolución de las contraprestaciones. Ah, claro que sí. Y esa está complicada. Porque entonces si el contrato es nulo, nos regresamos al 2020. Claro. Y todo lo que pasó en el in-between. Y una cosa es el pago de la labor rendida, ¿verdad? Como cuando contratamos a un gerente y le damos un salario. Exacto. Pero también se complica porque se ha hecho unas aportaciones completas o incompletas como fondo operativo para que ellos lleven a cabo la labor también. Se han hecho subcontrataciones con otras entidades. Compañías. Entonces, todo eso habría que darle para atrás y nunca pasó. Si se decretara la nulidad. Si se decretara, ahora mismo Luma es como cuando uno estaba como cuando uno estaba en la escuela y te enseñaba lo que es un mapa de conceptos. Ahora mismo Luma es la nube de arriba y todo. Bueno, yo sí. Luma es el renglón de arriba y de ese renglón de arriba nacen otros temas, exactamente, otros temas o subtemas. Ese renglón de arriba se cae, todo lo que está debajo también cae. Así que eso sí, yo entiendo que podría ser un problema porque como estás diciendo, o sea, regresamos al 2020 y todo lo que pasó en todos estos años, tanto con Luma como las corporaciones subcontratadas, nunca pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo el personal que también contrató esa compañía y que hicieron también un trabajo? Y que yo me sospecho que alguien va a reclamar daños porque no se cuidaron esas formas a la hora de perfeccionar el contrato.
¿Y a quién le va a caer eso? ¿A quién le van a adjudicar responsabilidad por no haber seguido las formas en un contrato? ¿O hay inmunidad? Y que eso es una muy buena pregunta. ¿Quién va a responder y quién va a responder por los daños y quién los va a reclamar? ¿Y quién se va a unir a la demanda a favor del gobierno o a favor de Luma? Porque también pueden surgir varias partes interventoras que tengan interés. Y en tanto y en cuanto esa nulidad no se decrete, que no me parece que va a ser de manera inmediata. No, eso va a ser, como te estoy diciendo, ese es el caso del cuatrenio. El operador se queda ahí. Sí. A menos que decida irse. Se queda ahí y tiene porque que por si el yo momento. No tengo cláusula de transición tampoco, que te la llevas enredada con la nulidad del contrato. Yo agarro, y no solamente. Hago la maleta y me voy. No solamente. Bueno, eso es una posibilidad, pero de quedarse, aún viéndose un caso sobre nulidad, tiene que quedarse y rendir un servicio. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo en Puerto Rico. Yo no tengo contrato, yo no tengo ninguna obligación de quedarme a nada. Lo que pasa es que se está ventilando en un tribunal la nulidad. No se ha dicho que es nulo. No, lo tengo claro. Y mientras tanto, ¿cuánto es el status quo? ¿Cuál es el status quo mientras se ventila el proceso? La buena fe se presume. Claro, la buena fe se presume que ellos y van a seguir. Un contrato válido. Que ellos van a. Exactamente, porque esa es la posición de Luma. Porque hay una presunción de que las cosas se hicieron bien. Exactamente, y conforme a la ley. ¿Y qué pasa cuando yo voy a reclamar algo y yo fui el culpable de que eso sucediera, licenciada? Eso se llama la doctrina de ir en contra de tus propios actos. Que no le aplica al gobierno, by the way. No le aplica. Al gobierno, como entidad gubernamental, no le aplica. A miembros del gobierno en su carácter personal sí le podría aplicar. Confirmado. Lo confirma Tele 11. Nuestro hermano Alex Delgado pierde la batalla contra el cáncer anoche, a eso de las 11 de la noche. Saben que era personalmente, ¿verdad?, muy cercano. Compartíamos muchísimo. Inclusive la foto que tengo de perfil en las redes sociales fue con él recientemente celebrando mi cumpleaños en el fin de semana del 22 de noviembre. Fuimos a ver a Ernita a Ponce y estuvimos por allá compartiendo y estaba guapeando porque el dolor ya era increíble. Trató de allegarse al mejor tratamiento, pero lamentablemente pues ya era muy tarde y ayer ya lo habían transferido a la casa desde el Centro Comprensivo de Cáncer donde estuvo, ¿verdad?, desde la semana pasada, desde el fin de semana. De hecho, ayer se suponía que fuéramos a verlo a mediodía, pero se complicó toda la logística para poder salir del hospital. Y descansa en paz. Nuestro abrazo a la familia, a toda nuestra familia extendida, que nos hemos dado apoyo unos a otros. Y vivirá siempre en nuestro recuerdo, en nuestro profesionalismo, como dije, desde que siempre tiene que continuar el informar al país, va sobre todo. Tenías un compromiso con eso increíble, inquebrantable, y siempre estuviste ahí. Y estaremos con Isabela, con Yulisa, con doña Eva, con Julián y con toda esta familia extendida que se había formado como tu grupo de apoyo en todos estos meses. Y me disculpo, licenciada, por interrumpir, pero es algo obviamente cercano e importante, no solo para mí, sino para el país, porque Alex era colaborador también con nosotros en Jugando Pelota Dura. Fue mi jefe cuando fui parte de Unos Radio Group desde el año 2016 hasta el año 2020 que vine acá a SBS. Están los anuncios de nosotros, ¿verdad? De la compañía Génesis, que él era el que los hacía y lo hizo. Y agradecido de tanto, hermano. Siempre estabas pendiente de todo el mundo, procurando por ir a almorzar, porque compartiéramos. Y seguiremos tu legado con mucho compromiso, Alex. Un abrazo a ti, a la familia, a todos y al Caucus sobre todo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Gracias a todos los amigos que se han comunicado en la pausa y, ¿verdad?, por sus oraciones, sobre todo por su abrazo. Agradecido, saben de la cercanía que había con nuestro hermano, y sabemos que también vivirá su memoria con ellos. Y un abrazo a mi hermano Jorge Suárez, que es uno de los que me escribe en la mañana de hoy, pasado colaborador de nosotros aquí en Nación Z.
Licenciada, para hacer Navidad ha sido como que complicadito la cosa legal. Porque mira que han habido temas. Sí, yo doy fe de eso. ¿Lo estás viviendo? Sí, lo estoy viviendo. Pero ya mismo me acojo a vacaciones. Ah, muy bien, muy merecida. Si el tribunal lo permite. Si el tribunal lo permite, porque eso hablaba el viernes pasado con Torres Viada, con el licenciado Torres Viada, porque le citaron esa vista para el 22, esa vista de la sentencia declaratoria. No Christmas for you. Bueno, mira, lo que te estaba diciendo antes de la pausa es un caso de mucho interés público. O sea, hay que verlo el 25, también se ve. Definitivo, porque y si deciden apagar todo, tú sabes, irse, te dije. Pero bueno. Pero hay dos cosas más que nos han mantenido pendientes, no entretenidos, pendientes, porque tiene su importancia. También es el pleito de Ay Bonito, que el Tribunal Apelativo acoge ayer el pedido de la defensa de la joven que en su momento era menor cuando ocurrieron los hechos, sobre si se le va a juzgar o no. Y a mí me estuvo muy raro que la jueza fuera tan tajante y dijera que para el delito de asesinato en primer grado, el meramente presentar prueba de que tenía una merma, una carencia de la capacidad. De capacidad cognitiva, que eso ahí no aplicaba. Y el trancarse a la banda me pareció del saque, ¿verdad? Me pareció un poco complicado. Vamos a verlo, porque una cosa es que tú no puedas entender el inglés, matemáticas y ciencia al nivel donde en el grado que tú estés. Y otra es que entiendas el bien, el mal o cualquier otra cosa que te... Con las consecuencias de lo que hizo. Con las consecuencias, correcto. Y digo, bueno, obviamente el trabajo de la defensa es argumentar e impugnar sobre todo eso. Pero ¿cómo esto se da? Porque el tribunal apelativo es un tribunal de récord. Muy rara vez, aunque lo pueden hacer, celebran vistas para alegaciones, pero ellos no van a citar a la nena allí. Déjame ver, vamos a hablar contigo. No, ellos van a resolver con el expediente, con lo que casi siempre hacen. Y ese expediente, por lo menos que se sepa hasta ahora, consta de las evaluaciones que le hizo el Departamento de Educación. Exactamente, los documentos que estén sometidos en el expediente para los asuntos que se han traído de la capacidad de Antonishka. Es lo que el Tribunal Apelativo va a resolver. Las mociones que se han presentado, lo que el Tribunal ha resuelto y el recurso de apelación. ¿Por qué es importante la fecha de los 15 años? Porque aquí se habló de que ella tiene capacidad para ciertas destrezas de creo que 10 años y 3 meses. 10 años. Pero hay un punto de partida que es los 15 años para propósito de inclusive el asesinato en primer grado. Lo que pasa es que entonces tenemos ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice la ley? Bueno, le estás preguntando a la abogada civilista. Yo sé, pero... Bueno, el asunto de la edad de los casos criminales es primordialmente para ver si se juzga como menor o como adulto. Correcto. El caso de Antonieshka ha tenido... unas consecuencias muy distintas. Claro que sí. Uh-huh. El caso de... porque son faltas y no delitos. También. Las sentencias son... Yo creo que como más que como abogada, como persona, a mí se me hace bien difícil ver un asesinato como falta. Uh-huh. Sobre todo de la manera en cómo se hizo. Pero el caso de Antonieshka, te lo estaba también diciendo el martes pasado, es un caso que ha pasado por muchas situaciones y solamente no hemos llegado ni lo que es al juicio. Uh-huh. Y aquí se ha tratado de... Dios mío, se me fue la palabra. Lo que se trató al principio. Que era de la... No, que era la procesabilidad. La procesabilidad. Se trajo eso primero, luego se ataca... Fíjate, la fiscal en un momento dado dice, aquí lo que está tratando de hacer la defensa no es impugnar la capacidad cognitiva. De volver a lo que trató de hacer al principio. Es ir a la no procesabilidad o a la inimputabilidad. Que aquí sí habría inimputabilidad y no necesariamente la procesabilidad, porque expliqué la figura en días recientes, y una tiene que ver con el día que ocurren los hechos y la otra con las etapas posteriores cuando se está presentando la defensa de que esa persona no está apta para cooperar y no puede entender lo que está experimentando. La inimputabilidad va al momento en que se cometieron los hechos alegados. Y entonces parecería que va por ahí este asunto y no necesariamente. A mi entender, ¿verdad? Lo que está haciendo la defensa es volver a lo que trataron de hacer desde el principio, que era precisamente eso. Pero no el nombre no hace la cosa, sabemos. No, claro que no, pero son estrategias legales para tú lograr la teoría que le estás tratando de presentar al tribunal desde el día 1. Independientemente de eso, es como acabas de decir, que yo no entienda tal vez ciencias y matemáticas, no quiere decir que yo como ser humano no entienda lo que es el bien y el mal. O las consecuencias de mis actos. Siempre se ha dicho que Antonieshka no tiene la capacidad para poder entender el proceso al que está siendo
sometida, pero por otro lado, que fue una de las cosas que te traje el martes, me traen en el caso de Antonieshka que ella no tiene la capacidad para entonces entender el proceso o que tiene una capacidad de un niño de 10 años para entonces que sea atendida en un tribunal de menores y no sea juzgada como adulto. Pero entonces en el caso de la mamá se está tratando de presentar una declaración jurada donde Antonieshka dice que básicamente ni su mamá ni su hermana tuvieron entonces nada que ver. En el caso de la mamá tiene capacidad para entender lo que pasa, pero en su caso no. Pero más allá de eso y de que el Tribunal de Apelaciones haya básicamente no detenido, sino como que se congele lo que se resuelve. Se paralizan los términos, sí. Por eso, los términos. Vamos llegando ya a los 6 meses. ¿Qué va a pasar si no se ve un juicio en 6 meses desde que estas 2 personas están ingresadas? Se va por una 64. Esa es otra situación que va a ser bien sonada en el tribunal, sobre todo porque estamos en diciembre y vamos camino a un receso administrativo. Y ella no está bajo fianza. O sea que si estuviera fuera, pues también... No, si estuviera fuera pues un asunto diferente, pero ambas están ingresadas. Pero fíjate que aquí si es el tribunal que paraliza los términos, yo no creo que sigan corriendo en su contra, ¿o sí? Porque paraliza la vista preliminar y dice no la puede celebrar hasta tanto... Y ahí era un poco lo que quería entrar, porque esta expresión... Entiendo que no se los términos después, porque los términos de 6 meses son jurisdiccionales. Sí, jurisdiccionales, son constitucionales, ciertamente, buen punto. La juez indicó que la capacidad mental no es elemento a considerarse ante el cargo de asesinato en primer grado. Eso fue lo que dijo la juez. Y a pesar de que no hay una revocación del tribunal apelativo, o no todavía, parecería que simplemente que acojan el recurso, que es a lo que quiero oír, lo que me parece que, ¿verdad?, nos está diciendo esto, es que, oye, no tan rápido, no te cierres, vamos a ver lo que hay aquí. Puede ser que no, al final, pero el que la juez haya cerrado esa posibilidad de ni tan siquiera mirar y escuchar pruebas acerca de la capacidad cognitiva de ella, me parece que ese es quizás el revés que puede haber sufrido esta juez de trancarse a la banda tan rápido. Yo pienso, por un lado yo entiendo a la juez, es un caso bastante sonado, es un caso donde ella tiene la prensa encima, debe tener mucha presión, pero tal vez erró en la forma en cómo se expresó, en decir la capacidad mental no es un elemento a discutir en un caso de asesinato. Claro que lo es, porque la capacidad mental podría ser inclusive una defensa. Un eximente de responsabilidad penal. O sea, y no es que te vas para tu casa tampoco. No. Vas para un hospital. Pero tienes otras, son otras consecuencias que tal vez son un poquito más ligeras que pagar lo que es una condena en cárcel. Pero yo puedo entender cuál es la situación de la juez. Tal vez la juez trató de expresar lo que todos hemos pensado, una niña que tiene esa edad y que con toda la prueba que ha salido con los abogados de Facebook, aparentemente parece tener la capacidad de la edad que tiene. Pero el hecho de decir que, y es también uno de los elementos que va a aprobar, que va a tomar en consideración el tribunal apelativo, porque el tribunal apelativo va a tomar en consideración cuáles fueron los argumentos del juez para declarar no lugar a ese recurso. Quería dejar claro el asunto de que no tenía que ver, no va a haber prueba nueva, es lo que voy. No van a haber evaluaciones nuevas. No, es lo que está en el expediente. Es lo que está en el expediente. Por tanto, no creo que esto se tome tantísimo tampoco por parte del tribunal apelativo, que funciona en paneles de 3 jueces, que me sospecho que deben estar en panel de vacaciones, de receso también, por lo que pudieran ser hasta 2 jueces en vez de 3, que es lo que usualmente. Sí, cuando están de receso es un panel más pequeño, pero esto es un caso también como el caso de Luma, es un caso con mucho interés público, así que yo entiendo que ellos querrán resolverlo a la mayor. ¿Pudiera llegar al Supremo esta situación? ¿Contempla? Bueno. Porque aquí no hay un error de derecho, me parece, por lo menos hasta ahora, a menos que ese no vaya a ser el error que se impute. Que la juez no quiso entrar y que esto pudiera ser una imprudencia, o no una imprudencia, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es el término cuando no quieren ni tan siquiera mirar algo que deberían sopesar para propósitos de un eximente de responsabilidad penal? Abuso de discreción. Abuso de la discreción, gracias. Bueno, lo que yo he visto del caso, me parece que la defensa de Antonieshka, si tiene que llegar al Supremo, lo va a hacer. Sí. Ellos están apegados a su teoría sobre la capacidad de la fiscalía también, porque si este caso se le cae a las 2, el papelón de fiscalía la imagen y del Departamento de Justicia es complicado. Y ya alguien aquí nos decía la semana pasada, ¿fuiste tú? Que esto era el caso del niño Lorenzo. ¿Tú fuiste que me dijiste eso? Apareció ahora como testigo una primita de ese es otro bochinche que hay también. Pero de si la permiten, el nene de centro médico sigue sin aparecer. Pero fíjate, esa es otra controversia que surge aquí. Sí. También creo que le dieron su puñalada. Sí, pero él es la persona que se tira encima del cuerpo de la víctima a protegerla para que no la sigan apuñalando. Alegadamente.
porque vuelvo y repito, la versión no es tan versión como ¿Cómo es que tú dijiste? La víctima no es tan víctima y el agresor no es tan agresor. Eso es lo que me dicen, no me consta, no tengo No te creas que he escuchado cosas parecidas. Pero, al final del día, la menor que va a testificar va a ser en corte abierta, no va a ser por circuito cerrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué eso? No sé. Y eso también lo van a impugnar. Gracias, licenciada. Nos despedimos de los amigos de Tele. En la vía telefónica, diálogo con el representante y licenciado, don Ramón Torres y Cruz. Buenos días, bienvenido, felicidades. Buenos días, Eddie, felicidades. Antes que todo, me uno al mensaje que me diste un poco más temprano sobre el fallecimiento del buen amigo Alex Delgado y a su familia, a la familia de Noti1. Siempre pues mis oraciones, las mías y las de mi familia con ellos. Dato interesante y curioso de Alex siempre desde que me conoció me dio la oportunidad de mantenerme en comunicación directa con él. Yo de camino a la escuela de Comínena todos los días escucho Noti1 y siempre que había algo lo texteaba y siempre me contestaba. Así de disponible estaba siempre para todo el mundo. Así que desde el 2018, cuando yo empecé a ir allá a Noti1, que tú estabas por allá, recuerdo que siempre fue el mismo conmigo. Así que mis oraciones con él hoy y siempre. Gracias, representante, por esas palabras. Sabe que la cercanía era más que evidente y ahí no hay que abrir más que abrir las redes sociales y lo pueden percatar. Pero si algo nos enseñó es que siempre hay que seguir, ¿verdad?, informando y mantener al público informado y dar la información más verdadera, ¿verdad?, en términos de lo que es real y también lo más vigente. En términos de que se sepa y no se confunda a la gente con información vieja. Representante, esto de las escoltas y el proyecto y la molestia de don Juan Oscar Morales, el senador Juan Oscar Morales, autor de la medida, ¿cómo compagina con lo que todavía usted está pidiendo? Y vi que a principios de semana o en el fin de semana, ahora no existen ¿cómo se llama? Las opiniones legales que tuvo el superintendente para tomar la decisión. ¿En qué estamos con eso? ¿Dónde está ese pleito, ese litigio que usted instó bajo la ley de transparencia gubernamental? Mira, ese pleito, todavía el viernes la juez me había dado un término hasta el viernes para yo radicar un anejo que debía radicar, así se hizo. ¿Qué le faltaba ahí? Espérate. ¿Qué le faltaba ahí? Fue una situación exclusivamente técnica. Un anejo que yo quería incluir en el proceso, como estaba codificado de parte de cuando me lo entregaron, no me permitía subirlo a su Mac. Entonces la juez me dio... No era que había un defecto No. Ya. No, entonces la juez me dio hasta el viernes para llevarlo físicamente al tribunal. Eso se hizo. Y pues estoy esperando que la juez decida, ¿verdad? Que decida si tengo derecho o no tengo derecho al documento porque sea o no sea confidencial. Básicamente lo que yo estoy pidiendo es que la juez revise el documento y que sea ella la que lo decida. Si es confidencial, pues es confidencial. Yo decidiré qué hacer próximamente. Si no lo es, pues entonces lo tienen que adelantar. Yo sostengo y repito que de la actitud del Departamento de Justicia, que es quien representa a la policía, se desprende que el documento no existe. Que el documento, tomaron una decisión, le echaron la culpa a un documento alegadamente y ese documento pues, para mí que no existe, porque no quieren ni siquiera entregarlo para que la juez lo revise. Pero esta situación de las escoltas, que es una situación sencillísima, desde el 28 de septiembre mi petición inicial siempre fue la misma. Vamos a eliminarle las escoltas a la señora Wanda Vázquez. Fíjate que posteriormente que se trae a los exgobernadores, que se trae a los candidatos, que se trae a todo el mundo, pero lo principal aquí, lo urgente, eliminarle las escoltas a Wanda Vázquez porque es culpable de un delito federal, culpable y compite en un delito federal. Se pasó ahora, el PNP lo absorbió con un problema de ellos. Entonces tienes al Senado por un lado, con mucha razón, el senador Juan Oscar Morales, con un proyecto de ley que lo acaban de vetar la gobernadora. Entonces la gobernadora diciendo que no va a renunciar a sus escoltas, radicando otro proyecto de ley. Entonces Juan Oscar contraataca en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Con otro proyecto adicional. Pero el problema de todo esto es, ninguno de esos dos proyectos se puede ver antes del 12 de enero.
porque estamos en receso en la legislatura. Y la señora Wanda Vázquez va a ser sentenciada el 8 de enero. Ajá. Entonces, ¿por qué la gobernadora, que es lo que yo vengo diciendo desde el día de ayer, cita una extraordinaria para hoy, cítenos a las 3 de la tarde hoy, y llame a ver en el calendario la resolución conjunta de la Cámara 188, radicada desde el 28 de septiembre del pasado año, de este año, que ya tiene vistas públicas en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que ya se han expresado las partes, que establece y le da una directriz directa al superintendente de la policía, eliminando las escoltas de la señora Wanda Vázquez. Y resolvemos ese problema antes del 8 de enero. Yo estuve bastante pendiente ayer, representante, para ver en qué constaba el que el proyecto 752 se apartaba de su propósito original, como dijo el secretario de la Gobernación y la gobernadora Jennifer González. Hemos identificado cuál fue el esteroide que se le puso a ese proyecto que se aprobó de manera unánime por los 82, 83 legisladores. La única enmienda, esto, la única enmienda en el tracto legislativo que tiene ese proyecto del original que radica Juan Oscar, se la introdujo Denis Márquez y fue por unanimidad que se aceptó en la Cámara, y establecía que en el caso de los exgobernadores declarados culpables, de Wanda Vázquez, con nombre y apellido, el retiro originalmente el proyecto decía que el retiro de sus escoltas iba a ser 30 días después que se autorizara el proyecto. Y la enmienda retiró los 30 días y lo hizo inmediato. Y cuando eso volvió al Senado para concurrir con las enmiendas, unánimemente, inmediatamente las concurrieron con ellas. Esa es la única. Es que el problema no es la legislatura, el problema es, evidentemente, que había habido un arrastre de pies y nos lo había adelantado el presidente del Senado, inclusive en la Cámara, que había que hacer una vista pública y después se hizo y demás, y ahí es que yo creo que ocurre tanto la petición suya como la de la senadora Rodríguez Bebe, bajo estos artículos de la ley de transparencia, pero esto como que no se quería llevar a cabo, y la gobernadora dice algo ayer más preocupante, que dice que de ella, cuando ella sea exgobernadora, en el momento en que sea, ella no va a renunciar a ese derecho, y lo llama derecho, no privilegio. ¿Cómo toman ustedes como legisladores incumbentes este tipo de expresión por parte de la gobernadora cuando dice a su vez que habrá de presentar un proyecto nuevo, el senador Juan Oscar Morales también? ¿Qué va a haber distinto en la consideración de ustedes que todavía está fresca? ¿Qué pudiera incluirse ahí para que la gobernadora lo firme? ¿Qué hubiera que quitarle? ¿Lo han identificado? Nada, porque es que no hay que quitarle nada. Y voy un poco más allá para incluirle un dato adicional a lo que me preguntas por la insensatez que están hablando de Fortaleza. Expresa el secretario de la Gobernación diciendo que este documento se aleja de lo que originalmente se radica, como si nosotros los legisladores tuviéramos que pedirle permiso a la Fortaleza para introducir enmiendas o para aprobar proyectos en la legislatura, cuando eso no es correcto. Más encima de todo eso, la gobernadora dice que ella no va a renunciar a sus escoltas porque eso es un derecho adquirido totalmente erróneo. Era derecho adquirido para aquellos exgobernadores que fueron al Tribunal Supremo, Hernández Colón y Romero Barceló, que en paz descanse, que ninguno de los dos fueron convictos. Aquí lo principal no es ni Jennifer González, ni Alejandro García Padilla, ni Pedro Pierluisi, ni ninguno de ellos. Lo principal es Wanda Vázquez. Y hemos querido irnos por la vereda y no por la avenida, hablando de unas escoltas futuras que no sabemos cuándo va a ser. Las escoltas de Jennifer González pueden ser en 3 años, como pueden ser en 7 años. No sabemos lo que va a suceder en el futuro. Entonces, aquí se ha querido traer por los pelos un argumento de derechos adquiridos que no le aplican. Fíjate que cuando el Tribunal Supremo en el 2009 resuelve esta situación de los derechos adquiridos, la ley vigente de la policía era del 96. Correcto. Posterior a esto se autoriza la ley del 2017 del DCP, y ahora tenemos una ley distinta del 2025 de la policía. O sea que han pasado 2 estados de derecho distintos que han cambiado totalmente el derecho a las escoltas, y por eso es que yo entiendo que el superintendente erró y que la policía cometió un error insalvable al momento de decir que ellos no tenían discreción, porque la propia ley de la policía establece que eso lo decidirá el superintendente por vía de reglamentación. Pero eso es una cosa, es su interpretación. Otra cosa es que los documentos
de opinión legal no existan, que es lo que se dijo durante el fin de semana. ¿Cuál de las dos es, representante? Bueno, que a mi juicio los documentos no existen porque no quieren entregarlos, número uno, y número dos. Pero no se le habían entregado a la Cámara, a la Comisión de la Cámara de Seguridad Pública. No, lo que pasa es que la petición conlleva 3 tipos de documentos. Uh-huh. Número uno, ¿cuánto se gasta anualmente en vehículos de escolta? Y uh-huh. ¿Cuánto se gastaba en horas extra en los agentes que están en las escoltas? Y el tercer documento, que es el análisis legal que se utilizó para eliminar las escoltas de Wanda Vázquez. Ese tercer documento, esa tercera instancia que estoy hablando, es la que todavía no se ha entregado y el que yo sostengo que no existe. ¿Cuánta presión le pone políticamente a la ejecutiva el asunto de que Juan Oscar Morales diga que está decepcionado de su gobernadora? Bueno, yo creo que no solamente mucha, sino que total, porque es una presión política. No lo dijo Eddie López, no lo dijo Ramón Torres Cruz. No. Lo dice y lo sostiene y lo reitera ayer Juan Oscar Morales. Lo dice un incondicional del PNP, que es Juan Oscar Morales, que eso no hay duda de eso. Y que ciertamente han tomado un tema de los pocos o el único que durante este año se ha autorizado por unanimidad en la legislatura, y la gobernadora lo rechazó. Fíjate que es cuestión de tú ver los comentarios cuando alguien publica algo sobre esto, que no hay ninguno a favor de que se mantengan las escoltas, y es que han analizado el tema de la manera errónea. Han querido analizar el tema desde el punto de vista de la gobernadora y de sus escoltas cuando salga, cuando el tema hay que analizarlo desde el punto de vista de las escoltas de la convicta Wanda Vázquez. Eso es lo principal aquí, y eso es lo que hay que estar trabajando, y eso es lo que debería estar eliminado hoy, o ahora mismo que estamos hablando a esta hora de la mañana, porque lo otro, ahora mismo no hay ningún candidato a la gobernación ni ningún candidato a comisionado residente que pueda solicitar escolta conforme al Código Electoral, porque eso surge en el año electoral. Tenemos 2 años para trabajar con eso. Ahora mismo no hay ningún exgobernador adicional con escolta, porque no hay un exgobernador adicional, porque la gobernadora que podría solicitar escolta siendo exgobernadora está en funciones. Que eso podríamos trabajar con eso durante el año que viene en sesión. Pero entonces lo importante, lo menos importante arrastra lo importante, que tenemos una persona que va a ser sentenciada el 8 de enero y que ese día, si la ingresan a la cárcel o le dan una restricción domiciliaria con una supervisión con un oficial correccional, va a tener la escolta a los 2 lados de la reja, por un lado con corrección y por otro lado con la policía. Al final del día, el asunto de el ahorro que pudiera haber tanto en vehículos como, porque aquí no se está mirando las oficinas de los exgobernadores, ni tampoco el dinero que tienen para sus bibliotecas, nada de eso, que también nos cuesta y quizás puede hacer mucho más. Pero cuando se lanza el apercibimiento, esto es como dice el americano, shot across the bow. Le dicen, y para los candidatos también, porque ahí es que se van muchos chavos en los candidatos que no sabemos cuántos son, dijo la gobernadora ayer. Eso quizás puede ser una advertencia, déjame no tocar esto, o déjame no, porque va a ir, me la cancelan también si en algún día yo soy candidato. Bueno, lo que pasa es que para los candidatos son los candidatos que no tienen puestos públicos, ¿verdad? Porque la gobernadora va a ser, si la gobernadora va a la reelección, ella va a seguir siendo gobernadora y su escolta la va a seguir en la campaña. Si el comisionado residente Pablo José, que no tiene escolta, fuese candidato, pues podría mantener su escolta, que ahora mismo no tiene, como candidato. Quien no podría tener escolta es un candidato que llega y que no es funcionario. Para darte un ejemplo, en la pasada elección, Juan Dalmau, que fue candidato a la gobernación, pero que no era funcionario electo en ese momento, tenía derecho a tener una escolta. A mí me parece que no la tuvo, tengo que ser justo con eso, pero no tengo los datos. Pero me parece que no la tuvo. Ese es el candidato, esa es la candidatura que se estaría eliminando con esto, que está dentro del Código Electoral la posibilidad. Pero la mayoría de los candidatos no tienen escolta. ¿Que no? La mayoría de los candidatos a la gobernación y a la comisión residente no tienen escolta. Bueno, vamos a ver, mire la última elección y sí las tenían, representantes. Sí, pero
ciertamente habían algunos que tenían... Porque llegaban a los foros de la Cámara de Comercio, de Centro Unido de Tallistas, de la Asociación de Hospitales, y llegaban con escolta, porque la gente los veía afuera. No, y oye, y no estoy diciendo que yo esté en contra de eso. Por supuesto que estoy a favor, porque yo le voté a favor y voy a votarle nuevamente a favor de que se eliminen esas escoltas. Pero me parece que utilizar ese elemento para decir que son un número indeterminado, como si fuesen 20, 25 candidatos a la gobernación, y no sabemos cuánto vamos a... Yo creo que no es correcto. Aquí, más que un argumento de economía, es un argumento de moralidad a una persona que está convicta en este momento. Sí, que vamos a ahorrar, claro que sí. Esos agentes no van a estar asignados a escoltas, van a estar asignados a otros trabajos de oficina, de patrullaje, de investigación, como están asignados en este momento, que en lugar de estar en una escolta van a estar asignados a la Oficina de Seguridad y Protección haciendo investigaciones a cadetes, investigaciones a agentes, escoltas a dignatarios cuando vienen, que yo creo que es justo y necesario, pero no van a estar designados a una persona que durante el día probablemente está en su casa, está en su oficina. Una exgobernadora que está en su casa o que está en la oficina trabajando, ¿necesita una escolta en la puerta de la oficina para que esté velándola todo el día? Por supuesto que no, porque aquí, pero es que aquí las decisiones, quizás el malestar con ella sigue creciendo al no renunciar voluntariamente, porque cualquier derecho es renunciable o no, licenciado. Bueno, pero eso es una situación entonces que tiene que analizarlo la propia señora Wanda Vázquez, si decide o no decide renunciar, lo que yo creo que debería hacerlo. Yo creo que debería haber una petición por parte, ya que no hay voluntad en la fortaleza para eliminársela, debería ella darle un poco de calor en la cara y decir, mira, yo no voy a seguir utilizando estas escoltas porque de verdad que no me... Yo creo que esa misma renuencia le hace daño para su propósito de sentencia, porque por lo menos vería la juez un acto de contrición de su parte y de arrepentimiento, pero ni eso tan siquiera. Bueno, esas son las expresiones que ha hecho públicamente. Si no lo hace por más nada, que lo haga por beneficio propio, representante, por tratar de ganarse el favor, quizás de que la juez vea que hay algún tipo de arrepentimiento, luego de declararse culpable, que nadie la obligó tampoco, ¿verdad? No tengo que añadir nada más porque estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Pero esta situación se ha tornado en algo que inicialmente hablábamos de pasillo, no voy a decir con quién, ¿verdad? No estoy autorizado, pero hablamos de pasillo en el Capitolio, que era algo sencillo, que era una situación en donde el país completo estaba de acuerdo, en donde estábamos todos de acuerdo en la legislatura y que no requería más allá de autorizarlo, pero se ha convertido en un issue nacional sin lógica. ¿Cómo uno lo explica? Si mañana aquí llega el marciano que no sé si el marciano todavía está por aquí. Está aquí. Sí. ¿Cómo uno le explica al marciano que llegó ayer, que llegó anoche, que en un país quebrado le tenemos 5 vehículos, 5 agentes, 4 vehículos a una persona convicta de un delito federal? No hay forma. Por eso he dicho todos estos días, nos podemos poner de acuerdo por lo menos para pasar el asunto de los funcionarios convictos. Y es la guerra por lo menos. Entre ellos, es la guerra entre ellos, la guerra del Senado con la gobernadora. Eso es todo lo que nos tiene donde estamos. Representante, en otras notas, se está discutiendo chavos para la seguridad de nuestra frontera en el Caribe, incluyendo a Puerto Rico. Se está hablando del PAN y del SNAP, que está bajo asedio el SNAP, porque dicen que hay unos fraudes ahí de un montón de chavos. Y todavía Puerto Rico no se nos provee esa alternativa. Y Pablo José está hablando de los animalitos y de los veterinarios. ¿Cómo le explicamos eso al marciano? Y no se introduce, y sabemos por voz de Gabriela Bofelli los otros dos asuntos que les acabo de mencionar mínimamente. Bueno, lo que sucede es que la agenda del comisionado residente llamaba... Las mascotas son más importantes. No. La agenda del comisionado residente llamaba que en este momento ese proyecto de ley que se radicó se notificara, y yo estoy seguro que internamente y por su trabajo diario se está trabajando con los otros temas que me mencionas, del dinero para la frontera, del SNAP. Cuando eso surja fruto, todo eso nos enteramos por Gabriela Bofelli, no por Pablo José Hernández, que es el comisionado residente allá en Washington. Pero fíjate, sabemos de la cosa de los veterinarios y de las mascotas. Eso sí lo sabemos por Pablo José.
fíjate lo que nos enteramos por parte de Gabriela Boffelli, de que está sucediendo, no los resultados positivos para Puerto Rico, las notificaciones y las noticias del comisionado residente. Los chavos para la frontera lo supimos por ella, que se incluyó a Puerto Rico en esa frontera y le dieron más chavos al Coast Guard y a FURA. Y él todavía no ha hablado de eso, ¿entiendes? No sé, prioridades. Quizás es que está muy ocupado con Alexandria Ocasio-Cortez y con Mandani allá, tú sabes, pero es que haciendo alianzas con ellos en vez de tratar de buscar alianzas con los republicanos, pero bueno. La agenda del comisionado residente yo estoy seguro que va a rendir, que rinde fruto y que lo notifica cuando hay que notificarlo y cuando los resultados son palpables para el país. No quiso hablar ni de la enmienda de Darren Soto o de la propuesta de Darren Soto, más bien, de incluir la de Lela, a Lela dentro del plebiscito. Que sigue Nidia Velázquez peleando con eso. Hoy de nuevo en prensa escrita de que no. Sí, bueno, ella se le olvidó quién la llevó allí, ¿verdad? Y pues gracias a Dios que salimos de ella. Esa es la opinión de ella y ahí hay 437 y que siga Eduardo Batia felicitándola en sus columnas. Sí, no, y ella seguirá con eso, pero la realidad es que se dieron cuenta que para bien o para mal le puede gustar o no le puede gustar, pero si hay una opción adicional, que hay puertorriqueños que creen en ella, hay que incluirla y que esa definición, que esto es lo más importante, y que esa definición tenemos que darle a los populares. Yo la tengo, la mía. Cuando el Partido Popular se reúna, yo voy a estar fuera. Cuando el partido Cuando el Partido Popular se reúna, yo voy a estar en esa mesa hablando de mi opinión, de mi definición. Número 1, autonomía fiscal. Pero adelánteme si es dentro o fuera. Adelánteme esa, porque eso es lo que les ha puesto a pelear siempre. Autonomía fiscal, autonomía cultural y deportiva y ciudadanía americana, sea dentro o fuera de la cláusula territorial. Yo la prefiero fuera. Yo la prefiero fuera. Pero ciertamente es un elemento que hay que sentarse a la mesa y discutirlo para que todos los populares estén de acuerdo. Y una vez salga una definición de allí, te acabo de dar la mía, la que yo voy a estar en la mesa discutiéndola. Cuando salgamos de esa... Se parece a la libre asociación, pero bueno, no sé. Bueno, le podemos poner etiquetas pero tengo la definición. Cuando salgamos de allí, todos los populares... ¿Es la de Tony Fajo o es la de Jorge Colbert? No. ¿Cuál de las es la de Ramón Torres. Es la de Ramón Torres. Pero se parece más a la de Jorge Colbert o a la de Tony Fajo. Honestamente no recuerdo la de Colbert. Recuerdo la de Tony, pero no recuerdo la de Colbert. Bueno. Ya se me fue lo que te iba a decir. Que una vez salgamos de esa discusión, todos los populares sin distinción tenemos que ir a defender esa misma definición. Y en eso ha habido problemas legendariamente en el PPD. Mínimamente en eso que usted acaba de decir. Pero históricamente... Porque acuerdan, lo celebran y después viene 2 o 3 de los muchachones. Bueno, y por eso dice, no, porque eso es malo. Y pues, entonces tú no estabas allí. Eso es como cuando en Luma, en la energía eléctrica decidieron sobre la extensión de Luma. Todos estaban allí, todo está bien y después entonces ahora dicen que no. Por eso tiene que haber un compromiso y por eso tiene que haber una disciplina de partido que cuando estemos en la mesa de discusión, esa mesa tiene que estar todos los interesados. Si no hay esa disciplina, que es bien importante. La consecuencia en ese momento no puede ser la indiferencia. Y una consecuencia de eso ha sido que no han podido enamorar a las generaciones más jóvenes porque no saben, no vivieron lo que fue el Estado Libre Asociado en el momento que sacó a mucha gente de la pobreza extrema y que significó un ahora y un después. Que después los congresistas de otro congreso distinto, al del 48, al del 52, fuera otra cosa. Pues, ¿verdad? Y yo creo que en tanto y en cuanto puedan definirse en ese sentido, el Partido Popular, quizás, representante, pueda hacerlo más llamativo para ese voto joven y no el electorado ya de adultos mayores que hemos visto en las diferentes manifestaciones y encuentros. ¿Coincide? De acuerdo contigo, sí, totalmente. Representante, agradecido. Feliz Navidad. Gracias igualmente a usted. Poder coincidir pronto. Un abrazo. Espero. Igualmente. Cariños a la familia. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Nuevamente mi agradecimiento por todas las personas que se están comunicando con este servidor por las diferentes plataformas. Agradecido de sus mensajes de solidaridad y aprecio. Y si algo quiero reiterar y darle énfasis, destacarlo, son las palabras de don Julián Delgado, hijo mayor de Alex, es que no dejen para después
escúcheme bien, no dejen para después decirle te amo, te quiero a la gente importante en sus vidas. O no dejen para después ese compartir que nunca llega por mucho que estemos ajetreados con las cosas de trabajo. Y yo me uno a esa exhortación. Y en estos últimos días muchos amigos se han sorprendido porque les he escrito, ¿verdad? Utilizando esas palabras de mucha sabiduría de un joven, tan joven. Y, ¿verdad? Espero que ahora entiendan por qué lo estuve haciendo, inclusive con mis padres y con mi hermana, con mis hijas, y todo lo que encumbra nuestro núcleo, porque al final, como decía un buen amigo que canta, baila y se aplaude, el cementerio está lleno de imprescindibles. Y de alguna manera, las labores, el negocio, todo se queda. Y hay personas que pues ya no van a estar y seguimos dejando cosas importantes para después. Y parte de eso es el compartir y decir cuánto quiere y aprecia a las personas. Como les dije en el segmento anterior, y había hablado más temprano, el asunto de lo que va a ser la transformación del sistema eléctrico a raíz de estos dos pleitos, que los dos están vivos todavía, pudieran tener otras consecuencias distintas. Y particularmente por algo que dice la gobernadora, me parece que en el día de ayer, quizás en el fin de semana, y va hacia explorar la posibilidad de regresar disque a un modelo público, como lo era en su momento la Autoridad de Energía Eléctrica, y cuidado, si hasta la Autoridad de las Fuentes Fluviales. Don Ángel Figueroa Jaramillo, buenos días, bienvenido a Nación Z, un abrazo, feliz Navidad. Buenos días, Eddie, a todos los nos sintonizan, muchas bendiciones y mucha salud también para el 2026. El problema y la falta de fiducia y de responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica no era la UTIEL, no era la Unión. Ustedes se subían los sueldos automáticos y se pagaban millones de dólares en beneficio. ¿Qué pasó? ¿Estamos en manos privadas y volvieron a lo mismo o peor? Bueno, a lo mismo, no podemos decir lo mismo porque la premisa no es correcta, ¿verdad? La UTIEL nunca manejó la autoridad, representaba a los trabajadores. Y en el sentido de los convenios colectivos, yo le decía a alguien antier que tuvimos la oportunidad de compartir, por cierto, allá en CBS, que hablaba del convenio UTIEL, pues dígame en qué parte del convenio alegadamente conlleva tal cosa. La contestación fue no sé, porque es una retórica. La gente habla o analistas hablan en términos generales, pero cuando tú los confrontas, pues dime qué cláusula de ese convenio. ¿Ustedes firmaban solos en el convenio? ¿Había firma de alguien más allí? No, en ese contrato. Y fíjate, lo que nos percatamos desde el punto de vista laboral y sindical era que nosotros estábamos mal pagos. Porque los que hoy están trabajando, y qué bueno, por hacerle justicia a los trabajadores, cobran el doble de lo que cobrábamos nosotros. En muchas ramas. Los que están ahora. Los que están ahora. Por lo tanto, lo que nos percatamos es que estábamos mal pagos. Pero el tema es parte de esa campaña de decir lo que hay y que el gobierno constitucionalmente se comprometió a manejar eficientemente el propio, y no, déjame aclarar, no el gobierno, los que nos han gobernado. Ahí era que quería llegar, Ángel, porque al final del día ustedes no tomaban decisiones, ustedes eran el empleado, había una gerencia, había una influencia política en las decisiones gerenciales que se tomaban. De hecho, una de ellas fue detener las aportaciones al sistema sistemas de inversión, a su vez de retiro, que estaba súper sólido, y aguantó un cantazo de 12 años hasta que no tuvo de otra que colapsar porque no le hacían las aportaciones del dinero de ustedes, que les robaron a ustedes como empleados. Y en ese tema específicamente, uno de los autores principales fue la Junta de Supervisión Fiscal,
te lo digo por personal y propio conocimiento, a partir del 2017, cuando se hace el ajuste a la tarifa, después de un montón de años, porque el último ajuste a la tarifa básica, que es lo que se utiliza para operar la empresa, no se revisaba desde el 89, y el 2017 se revisa, y esa revisión de lo que hace la comisión o el negociado es, dime cuáles son tus compromisos, cuáles son sus gastos y cuáles son tus ingresos para ver cómo ajustamos. Y se ajustó partiendo incluyendo el compromiso de aportación al sistema de retiro. Y la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de múltiples cartas de la propia Junta de Síndicos del Sistema de Retiro, de mociones presentadas a la jueza Taylor Swain advirtiendo el camino si no le remitían lo que le correspondía, iba a terminar lo que hoy estamos terminando. Y esa misma Junta fue la que le impuso al pueblo de Puerto Rico la privatización, que yo creo que por más defensa que pueda haber, pues fíjate, los que defienden la privatización, hoy, lo único que se atreven a argumentar es que no podemos volver al pasado. Ese es el único argumento. Pero no quieren aceptar que fracasó y que podemos construir un modelo público de futuro, distinto, transformado, tomando las experiencias que tuvimos, las intervenciones. Ángel, tengo que pausar porque me extendí ahorita un poquito con la condolencia por el fallecimiento de Alex, pero cuando regrese quiero hablar acerca de cómo sería a futuro ese modelo público y si todavía hay gente que estaría dispuesta y disponible con la pericia que dejamos sobre la mesa, gran pericia y conocimiento del FIL y de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer, todavía esa gente estaría por ahí. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, el amigo Ángel Figueroa Jaramillo. Rafi, te dejé una pregunta en el tintero. ¿Cómo sería ese modelo a futuro? Primero, déjame, soy el presidente actual de la UTIER. Eres el presidente todavía. Discúlpame, pensaba que ya había... No, era expresidente. Eras expresidente. Es que yo me quedé en ese capítulo, hace un rato que no hablábamos. Y segundo, quiero aprovechar también por unirme a las condolencias y la solidaridad con la familia de Alex, ¿verdad? Nuestra solidaridad con la familia. Agradecido. Y oraciones por su eterno descanso. Gracias, hermano. Gracias. Bien recibido. Sobre lo que me preguntaste, nosotros le enviamos dos proyectos de ley, dos proyectos de ley para reconfigurar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde el gobierno tuviera en esa composición la menos cantidad de representación y hubiese una cantidad que representara a diversos sectores como el sector industrial, el sector comercial, la academia, tener mayor participación del interés público desde el punto de vista del consumidor residencial y darle un grado, y eso obviamente con unos requisitos que permita un cierto grado sin excluir o limitar de forma absoluta, profesionalizar esa Junta de Gobierno y que pudiese dar una dirección distinta como una corporación pública. Pero eso pudiera ser lo más fácil, Ángel, porque la Junta, pues quien la compone y quien tiene el poder, no es que no sea importante, pero la parte del FIL, esa pericia que dejamos, que hubo gente que está moviendo todavía camillas en el centro médico y otros deshiervando allá en obras públicas, esa gente estaría dispuesta y disponible a regresar, otros que se han mudado de Puerto Rico. ¿Tendríamos todavía esa pericia o habría que empezar a hacer escuelitas de los celadores para meterle mano a la cosa? La tenemos y te voy a decir de la disponibilidad relativa. Y nosotros hemos dicho claramente, eso dijimos a la gobernadora. Porque es voluntario también, claro. No. Ahí voy a ser muy directo. De la misma forma que nos sacaron sin consultarnos, decir si quieres irte o no, de esa misma forma hay que regresar a todo el mundo, a la agencia donde fue movilizado, por un lado. Y segundo, y quiero dejar claro esto... Espérate. Tú me estás diciendo que la gente que los pasaron a la autoridad de puerto, al Departamento de Salud, al Departamento de Asuntos sin Importancia, esas transferencias laborales o de recursos humanos, o como lo quiera llamar, también dejarían de existir y volverían a ser parte de la Autoridad de Energía Eléctrica.
habría que utilizar el mismo mecanismo que utilizaron ley, que la famosa ley 8, para regresarlo, ¿verdad? Ya. Lo segundo, desde el punto de vista de complementar ese conocimiento, esa experiencia, sí se necesita personal que ha laborado en Luma. El problema del privatizador no es la plantilla de campo de base de trabajadoras, es su visión de convertir un servicio esencial en un negocio. Y cuando tú conviertes un servicio esencial en un negocio, en una mercancía, pues tenemos los resultados que estamos viendo plasmados en un contrato. Y tampoco el contrato podemos decir que es malísimo. Por el contrato recoge lo que cualquier sector en su carácter privado va a querer para poder aumentar su ganancia o para poder aumentar ¿verdad? Sus ingresos. Pero desde el punto de vista laboral se necesita ese personal que lleva 4 o 5 años allí, tomando experiencia, conocimiento y darle una visión distinta al servicio público, a diferencia como hoy es la visión que de una empresa privada. ¿Cuánto costaría eso en términos de darle seguridad a ese personal y volverlo a contratar y todo eso? No tengo ese dato así concreto. Pero más o menos, yo entendería que estaría en los millones de dólares, ¿verdad? Porque más allá de eso. Pero es mucho menos. Oye, mínimamente las licencias, Ángel Rafael, las licencias de las personas, volverlas a traer, vacaciones, enfermedad, todo eso, las aportaciones, plan médico, todo ese tipo de cosas. Digo, aunque algunos de esos se mantuvieron porque se movieron de una agencia a otra, ¿no? Pero Eddie, hoy en día todo eso se sigue cubriendo con el personal de Luma. Hay una falacia. Todo el plan médico que tanto han criticado por ahí lo tienen los compañeros de Luma, obviamente con la campaña de mentiras, ¿verdad? Que hay por ahí sobre el plan médico, lo tienen. Las aportaciones de retiro. Luma hace, conforme al convenio del sindicato que lo representa, una aportación. El patrón aporta el 100% al sistema de retiro. A diferencia de nosotros, que nosotros tenemos que aportar el 10% de nuestro salario. O sea que eso existe. El hecho de que Luma está allí no se ha extraído un sinnúmero de responsabilidades y compromisos laborales. Wow. En términos de lo que se ha hecho, la reconstrucción, el dinero de FEMA, había una narrativa, y no sé si es cierta o no, de que la Junta de Supervisión Fiscal dijo tiene que ser un privado, tiene que ser un privado, tiene que ser un privado. Si el gobierno de turno está coqueteando con la idea de regresar a un modelo público, ¿pudieran representar, esa posición es real, a que sea un modelo público por parte de la Junta de Supervisión Fiscal? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal no va a querer nunca permitir que se demuestre que su propuesta impositiva fracasó y va a utilizar los mecanismos habidos y por haber para tratar que, aunque el país sufra y aunque el país siga pagando un alto costo de energía y cada día más con todas las peticiones que hay allí en la Junta por parte del privatizador, de que el país tenga que cumplir con eso, porque a ellos, a la que la posta no le importa, ellos no viven aquí, lo que le importa es lo que ellos hicieron y que no quieren que el país se dé cuenta que fracasaron. Eso por un lado. Segundo, en las vistas que el representante Luis Raúl Torres realizó antes que el presidente la removiera, allí bajo juramento, Fermín Fontanes, bajo juramento, dijo que no había ninguna restricción ni condición en la utilización de fondos públicos para que se privatizara. Segundo, FEMA es un seguro. Sí. ¿De cuándo acá un seguro te impone a ti en tu casa? ¿Quién lo reclama? Tú lo pagas y ya. Y lo reclama el que lo necesite. Rafi, me traiciona el tiempo, pero quiero hablar de esto más a fondo, así que te llamo en los próximos días, porque todavía queda mucho de cómo conceptualizar y que la gente pueda entender lo que significó en un momento dado cuando esto se formó, la transición de las fuentes fluviales a la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo debería ser ese mecanismo corporativo mínimamente para poder lograr los objetivos. Oye, la rueda está inventada, se hizo con Ondeo y con Compañía de Agua y regresó a la Autoridad de Acueductos, así que y PCG, tres compañías. Agradecido, hermano, un abrazo, feliz Navidad. Excelente día. Bueno, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Hoy hay un artículo en prensa escrita del periódico El Nuevo Día de la autoría de la buena amiga Mari Carmen Sánchez Rivera, que se une
al yoripari del asunto de las enmiendas a la ley de transparencia, que ayer las expliqué una a una. Y lo que verdaderamente requiere y lo que no. Y parece que aquí hay una gente que se le acaba la piquita, que se dedica a manejar y a veces a manipular información. Y oye, tengo que levantar la mano y digo, pues los informes, los estudios que presentan nos llegan y los analizamos aquí. Y vemos como ayer que decían que habían más decretos de ley 20 que los de ley 22 que los de ley 20, lo cual no es correcto. Y les he traído las cifras últimas que existen. Y hay 3 entidades, nos dice Mari Carmen en este artículo, que coincidieron en que las recientes enmiendas a la ley de transparencia desacelerarían que vengan inversionistas a Puerto Rico. Porque supuestamente esos inversionistas, antes de mudarse y hacer inversiones aquí en Puerto Rico, ellos consultan al Instituto de Libertad Económica, Espacios Abiertos, y se me escapa cuál es el otro. Mire, nadie mira eso. Que entretiene y a los analistas nos da información. Perfecto. Sí, ellos están diciendo, eso me hace más difícil mi labor a mí. Y ese inversionista antes de mudarse a Puerto Rico nos consulta. ¡No! Hay una cosa que les hablo consistentemente que se llama el due diligence, la diligencia debida que hace cualquier corporación o empresario antes de mudarse a una jurisdicción. Consulta cuál es el bufete de abogado más billetú, quizá, y va y los contrata porque allí hay un agente profesional que tiene licencia de diferentes cosas y le dice, hazme un análisis y dime cómo son las leyes laborales, cómo está la infraestructura, cómo está el costo de vida, cómo está el sistema eléctrico. Y esa gente les hace unos informes bien bonitos con mucha información contenida ahí. Estos son los riesgos, estas son las ventajas. Y en eso es que se basan. No en los informes que dan estas 3 entidades que lo que hacen es cargarle las maletas para oponerse a veces a ciertas cosas. Eso no se lo van a decir. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como algunos lunes o algunos martes, con nosotros por la vía telefónica, el representante Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a los amigos que sintonizan. Y me excuso por no estar físicamente contigo con el hachero en el estudio, que estamos en las misas de Aguinaldo, en el precinto 1 y en todo San Juan. ¿Dónde estaban? ¿Dónde Padre Colacho? En Compadre Colacho, en Cantera. Muy bien. Y todos los padres salesianos en la comunidad aquí de Cantera y de muchas partes de Puerto Rico, porque esta es de las misas más bonitas que se dan en el precinto 1 y que gente de todo Puerto Rico viene a visitarnos acá. Y pues por eso es que no estoy contigo en el estudio, pero estamos por acá. Agradecido. Y de igual forma, también me uno, ¿verdad? Ahora solidario a la familia de Alex Delgado, a su esposa, a sus familiares cercanos a ti, que eres su compañero de panel en televisión, ¿verdad? Y que una persona que conocimos, que respetamos y que queremos mucho, y sabemos que está con Papá Dios en el cielo, y nuestro abrazo solidario a su familia. Ciertamente, ya no está experimentando esos dolores horribles que tenía. Representante, hablábamos la semana pasada del asunto de si sale la Junta, si se queda, pero ocurre algo en el fin de semana también a nivel de Congreso y unas expresiones, ¿verdad? Junto con las expresiones que había hecho la Junta en términos de que estaban haciéndose las cosas bien, pero parecería nuevamente incidir sobre muchos otros asuntos, inclusive esto del sistema eléctrico, si permitirían que, como hablábamos en la entrevista pasada, o la entrevista que tuve anterior, hoy, pudiéramos regresar a un modelo público, o si la Junta se opondría a eso por razones filosóficas y no necesariamente económicas. ¿Cómo cabe ahí la Junta de Supervisión Fiscal, promesa y lo que está pasando en términos de el asunto energético en Puerto Rico con todo lo que ha pasado en las últimas horas, representante? ¿Cómo lo ve? Mira, un resumen de todo lo que tú has mencionado. La realidad, y esto es un asunto, ¿verdad?, estrictamente legal, no es un asunto de que si uno va a filosofar o decir me gusta o no me gusta que esté X cosa. Yo creo que hemos estipulado que siendo Puerto Rico colonia a nadie le gusta que le impongan una junta, pero ese es el derecho y hay que seguir. La responsabilidad de la junta, entre las muchas que tiene, una de ellas es trabajar el asunto de la deuda de Puerto Rico, el cual ya te podemos decir que el 90% de la deuda ya se finiquitó, que se coordinó, se cuadró, inclusive
se logró, ¿verdad? Bajo la gobernación de Pierluisi, el plan de ajuste de la deuda, que aunque algunos todavía lo critican, se recortó más de un 78% de la deuda. La única que queda pendiente, y también es responsabilidad, la Junta tiene mucha injerencia y está ante el Tribunal de Quiebra Especial que se creó para el caso específico de Puerto Rico, es la quiebra de energía eléctrica, o en inglés, como le dicen por sus siglas, PREPA. Así que sí lo que es la reconstrucción del sistema energético de Puerto Rico, también lo que es la finalización de esa quiebra, tiene que ver mucho la Junta. O sea, es el problema principal que enfrenta Puerto Rico, que ha enfrentado en los últimos 30 años. Podemos hacer todo lo demás. Si no cuadramos la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta no se va. ¿Pudiéramos decir eso, representante? Eso no hay que darle tiempo a la cosa, eso es un hecho. Eso no podemos, aquí no hay espacio para la filosofía ni la interpretación, para que entre las cosas que hay que hacer, adicional a los 4 presupuestos balanceados y consolidados y certificados, es que no ya se finiquite la quiebra de Puerto Rico, la cual, como te mencioné, ya gracias a Dios está por un 90%, quedaría energía eléctrica. Y ese proceso de debate todavía que está en el tribunal también ha atrasado la reconstrucción. Y eso pues ha sido un reto, ¿verdad? Buen punto. Y cuesta también, porque por mucho de que ese dinero venga federal, y esa parte no la habíamos dialogado, pero es importante, representante, porque muchas veces dicen, pero si hay 19 mil millones de pesos allá, ¿por qué siguen subiéndonos la factura? ¿Por qué siguen incidiendo sobre lo que esto va a dañar a los bonistas y qué se paga primero, qué no se paga primero? Al final del día, todo tiene que ver con dólares y centavos de lo que salga de ese sistema y va a incidir en lo que en su día se pueda negociar para ver si lo podemos pagar mínimamente a futuro. No, definitivamente, y algo importante, te había mencionado en la última entrevista que estuvimos hace unas semanas contigo, aunque cambiamos de tema, yo estuve en Casablanca hace como 3 semanas atrás con NCSL, que es el National Council of State Legislators. Ellos escogieron, ¿verdad?, su comité ejecutivo, un legislador o 2 de cada estado, y tuvimos la oportunidad de estar en la Casa Blanca y reunirnos con todos los segundos, que se conoce como los deputies de cada agencia. En el caso de energía fue interesante, estamos hablando, ¿verdad?, de la Casa Blanca republicana, que el 80% de la presentación de energía fue el asunto de Puerto Rico. Y es curioso que un tema muy importante que señalo aquí, y yo se lo mencioné al compañero Víctor Pared, porque es el que preside la Comisión de Gobierno que tiene posición sobre el tema, es que Casablanca está alegando que ellos han enviado el dinero a Puerto Rico para trabajar lo que es la limpieza de de los matojos, el famoso desenganche. El desganche, sí. Desganche de toda la vegetación que está dañando el sistema eléctrico. Y aquí en Puerto Rico la historia no parece ser como que aquí no hacen otra historia. Así que esa comunicación de parte de la Casa Blanca, del Congreso, es importante porque hay muchísimo dinero asignado. De hecho, lo podemos buscar en las páginas de información pública. Y ese dinero no se ha visto en ejecución. Y la razón es porque... Pero hay unas situaciones burocráticas desde allá también, representante, le hemos hablado aquí, ¿verdad? Y hay un COR3 y hay unos facilitadores. O sea, no es que el gobierno pasado, ni ni los anteriores que han venido tampoco, que han tenido que lidiar con esto, estén cruzados de brazos, porque ahí están los alcaldes mínimamente tratando de conseguirse el dinero que les llega a ellos directo, más todo lo demás que viene a través del gobierno central y que tiene que reembolsarse bajo la figura del fiduciario. Aquí hay unas situaciones que hay que manejarlas desde allá y que la Junta no ha sido piedra de ayuda, lo que ha sido una piedra de tropiezo, ¿verdad? No ha sido herramienta para ayudar con esa burocracia que quizás pudieran tener más facultad a través de FEMA o de quien quiera que sea de las agencias federales que bregan con esa burocracia, ¿no? Esto nos ha pasado inclusive, y esto ha sido objeto de debate, la Junta interpreta en algunas ocasiones que tiene jurisdicción sobre fondos federales también, y eso no es jurisdicción de la Junta. La Junta es un ente estatal, creado por el Congreso de los Estados Unidos, por una ley del Congreso de los Estados Unidos, pero técnicamente es una agencia del gobierno de Puerto Rico, que se financia con fondos del gobierno de Puerto Rico, pero si los deja, que como dice la canción de Luis Miguel, ellos quieren controlar todo. Y a veces pues se han excedido en algunas cosas, por eso es que siempre... Y en lo que han podido ayudar no lo han hecho tampoco. El diálogo es importante, la comunicación es importante, ha habido, ¿verdad?, avance en unas áreas, en otras pues estamos muy atrás, ¿verdad?, y eso pues sí hay que reconocerlo, pero el tema energético sigue siendo, ¿verdad?, y va a ser, yo te diría que por los próximos, no importa, porque a veces lamentablemente aquí todo lo queremos ver en un cuatrenio y en un líder. Sí. Este gobernador, tal gobernador, no, esto va a ser un tema por 10 años más. O sea, no importa el gobernador que el pueblo quiere escoger, si quiere revalidar la misma persona o cambiarlo, lo que fuera. El tema sigue estando sobre la mesa porque es un tema serio. Y se tiene que tomar, ¿verdad?, con la seriedad que merita. Y en el caso de la quiebra, si a mí me tocara escoger o dirigir esos esfuerzos, ya haré lo posible para acabar eso ya. O sea, ese debate, mientras cada día que estemos debatiendo en el Tribunal de Quiebra el asunto de energía eléctrica, es un tiempo más que perpetuamos la Junta
y que atrasamos la reconstrucción. Así que yo buscaré la forma de llegar a ese acuerdo ya y no seguiré teniendo ese chicle. Representante, en horas recientes la gobernadora ha dicho que una de las cosas que están barajeando es regresar a un modelo público en términos del operador del sistema eléctrico. ¿Eso sería de alguna manera un reconocimiento de que se equivocó el PNP en decir tiene que ser un privado y rompiéndole el espinazo a la UTIER y la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Sería un golpe político como tal de visión de que eso no funcionó y el regresar como pasó con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en su momento? Sí. Eso te iba a mencionar el dato histórico de cuando Ondeo y la AAA, pero aquí es distinto. La vez pasada, cuando bajo Sila Calderón, cuando se fue a privatizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, la autoridad no estaba en quiebra, ni estaba en un tribunal de quiebra, ni estaba, ¿sabes? Fue un proceso de filosofía de administración, como lo hizo el doctor Rosselló. Sí. Sila lo criticaba, pero copió el modelo y hizo un experimento y no resultó y se volvió al sistema. Me decía ahorita Ángel Figueroa Jaramillo que hubo una tercera compañía, o sea que fue 4 cambios en esa administración. Hubo una compañía que se llama PFG, no lo recordaba. Correcto, no, sí, hubo varias y no dio pie con bola. Y no el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica es que hay un asunto por encima de lo que uno puede pensar que es un tribunal de quiebra. Y el caso de la autoridad también, y eso no es mi opinión. Si buscan los clippings de periódicos hace 30 años, el sistema llevaba fallando por los últimos 20 y pico, 30 años. Lo que pasa es que María, el huracán María, no hizo ver la realidad. Pero había un problema de gerencia allí también, y me lo destaca aquí una de las personas que está en el chat, Pablo Madera, que me dice, se vuelve al gobierno, los jefes contratan al tío, primo, hermano, al perro, al gato, y con sueldos altos todos tienen trabajo en la autoridad. Si regresáramos a un sistema público, hay mucho recelo de que eso vuelva a ocurrir y que esas decisiones gerenciales vuelvan o mantengan la situación de déficit que existe allí, que ha dicho el pasado secretario de Hacienda que está cerca de los $1,000 millones en pérdidas anuales. Ahí tienes el mejor ejemplo. No tan solo eso, la falta de control interno, la mala costumbre de operación gubernamental, el famoso clawback, que no es otra cosa que cuando se cobraban los presupuestos, el gobierno le metía la mano en el bolsillo de energía eléctrica, o de igual forma en el fondo el Seguro del Estado para cobrar otras cosas del propio gobierno. Así que esto no es un asunto de que, ¿verdad? Pues yo conozco a mí, yo lo aprecio, compartimos en la calle Serra a veces. No es un asunto de que nadie esté en contra de UTIER a favor de nadie. Es un asunto de filosofía, de que queremos que Puerto Rico mejore. Lo que pasa es que hay cosas que no son buenas, representantes, que antes parece que no pasaban y ahora sí pasan. Yo no soy populista y nunca lo voy a hacer. Ponerlo en manos del gobierno no es una opción real. No es una opción real. Queremos trabajarlo bien, claro que no. Mira, ¿qué podemos evaluar? ¿Sabes qué alternativa? El regresar, representante, quiero tenerlo claro porque obviamente esto se graba y va a ser la lírica, ¿verdad? Usted me está diciendo que, contrario a lo que nos dijo la gobernadora en las pasadas horas, la realidad es que no podemos volver a un modelo público. De la forma que estaba antes, ¿no? Tal como estaba antes bajo energía eléctrica, claro que no. Esto dio resultados y esto no es un asunto de que nadie esté en contra de nadie. ¿Pero es porque no da resultado o porque alguien se opondría? Bueno, volvemos al mismo. Tienes una cosa en lo que tú y yo podemos decir y filosofar aquí, también tenemos el tribunal de quiebra. Sí. Aquí hay un asunto de que parte de lo que se puede debatir en ese mismo tribunal es que, espérate, tú no puedes, para salir de tu propia quiebra, tienes que demostrar, y ahí la Junta sí puede opinar, que tú tienes un camino de cómo vas a salir del hoyo que te metiste. Y ahí, entre eso puede ser, tiene y va a ser, no puedes regresar a lo que tenías, que evidentemente no funcionaba. Oye, vamos al tema vegetativo. ¿Tú crees que esas matas que están enganchadas en los postes nacieron hace 5 años? Hay matas que hubo años que la autoridad fue recortando personal. Y es peor que eso, porque es que tomando malas decisiones y se perdió. Y el mejor ejemplo, tecnología. ¿Sabes? Sí. No podemos, ¿sabes? Su humano es perfecto, ¿verdad? Lo que está no es perfecto, podemos estipularlo. Pero el sistema, y no lo digo yo, busquen los clippings de periódicos, se fue cayendo y las decisiones precisamente por estar bajo las manos del gobierno, se tomaban decisiones malas o de mala gerencia, como no comprar tecnología nueva, no actualizar los sistemas, decisiones de política pública donde la energía principalmente se consume en el norte y la producimos en el sur. Sí. ¿Sabes? Son muchos detalles de filosofía que pasaron 30, 40 años y nadie le metió mano. Bueno, para decirte más, cuando se trató, y esto vamos a un hecho histórico, aquí hubo 2 gobernadores que trataron de gasificar el sistema popular a nivel Acevedo Vilá, y lo criticaron y se opusieron. Y un PNP y Fortuño, y lo criticaron y se opusieron. Si a la gente que le encanta filosofar si ya eso se hubiese hecho, ¿cómo estuviera el costo de los hoy día? Quizás más bajo,
y no tuviéramos este problema. Representa gente que le preocupa el hecho, y un poco lo hablamos la semana pasada, pero parece estar más cerca el asunto de las emisiones de bonos y que la gobernadora haya ido a hablar con las casas acreditadoras y que eso nos pudiera llevar a otra insolvencia o a otra quiebra por estar cogiendo sin fuentes de repago. ¿Qué mecanismos hay actualmente, ya sea por legislación, la Junta de Supervisión Fiscal todavía la tenemos, para que no regresemos a esa irresponsabilidad de coger dinero prestado para cosas que no necesariamente son viables o que no se va a utilizar el dinero en ella y que después no podamos pagar y volvamos a tener que decretar una quiebra y otra Junta de Supervisión Fiscal quizás más adelante? La línea, y es bien sencilla, además de los presupuestos consolidados, y se está trabajando ya, ¿verdad? Pues, como dicen en inglés, backstage, entre la Junta, este servidor, yo creo que es un legado que yo como presidente de la Comisión de Hacienda, los compañeros legisladores, el presidente del Senado, y eso incluye todos los partidos, es un asunto exclusivo, y es que se tiene que trabajar legislación a futuro para que estas cosas no pasen, y que el propio OGP, y tengo que decir que ya estamos dando esos pasos de avance con Orlando Rivera, que es director ejecutivo, y otros más, para que de cara al futuro no se pueda hacer eso. O sea, no podemos sacar la Junta para en 5 años volver a lo mismo. Tiene que dejarse legislación de primera, donde el gobierno tenga unos controles, como tú lo acabas de decir, y no voy a mencionar porque no vale la pena señalar al gobernador, pero las emisiones de nómina no son para pagar nómina, para pagar bonos, para comprar patrulla, es para obra permanente. Primero, tiene que tener fuentes de repago. Pero ¿qué mecanismos asegura eso que usted dice que no puedo estar más de acuerdo? Internamente, y tenemos, por ejemplo, Juan Carlos Blanco, que fue director de los OGP, pues trabaja con la Junta. Hay un sinnúmero de personas de primer orden. El presidente del Senado tiene un grupo de asesores muy bueno también, el presidente de la Cámara, que ya estamos trabajando en borradores, que es un legado, todo es un tema que quizás políticamente no va la gente pendulando, un tema que no es sexy políticamente, por decirlo así, pero es importante para Puerto Rico. Hasta que haya que pagar el préstamo y se vuelve sexy pero y bien interesante y la gente se enca... Las emisiones de bonos no son malas. Todos los Estados Unidos, ¿por qué no? Porque eso era lo que quería que me dijera. ¿Por qué no son malas? Porque es que tú no tienes el gobierno en el momento, o sea, cuando el gobierno, la empresa privada. Yo añadiría que son necesarias, representantes. El ejemplo más fácil, cuando usted va a comprarse un carrito o una casa, usted no tiene los chavos al momento. Usted va al banco, hace un préstamo y se compra su casita. Pero una emisión de bonos es lo mismo. Tú quieres hacer una carretera para llegar, para poder conectar pueblos que están lejos. Qué buen ejemplo. Pueblos más cercanos. Qué buen ejemplo, representante. Hacer un hospital que es importante, comprar, ¿verdad? Equipar a la policía, ¿verdad? Con un buen centro de mando, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cosas importantes y que sea obras que no son obras de 5 minutos. Obras que sean a 30, 40 años. El otro día tenía una conversación con unas amistades, empresarios, y me decían, mira, el problema aquí, empresarios que llevan ya tiempo emprendiendo. El problema es que aquí el empresario que comienza el negocio quiere comprarse la casa, quiere comprarse el carro, quiere comprarse la casa de playa, quiere irse de vacaciones 2 meses, no atiende el negocio, quiere comprarse el bote, todo a la vez. Eso es una irresponsabilidad quizás alegórica a lo que usted y yo estamos hablando a estas tiernas horas de la madrugada. Entonces, eso es lo que parece haber habido, ¿verdad? Como falta de fiducia en las personas que nos han gobernado. Lo que queremos tener y vivir en el primer mundo con una cartera que no necesariamente es de primer mundo. ¿Qué mecanismos, qué nos garantiza que no vamos a volver ahí, ya sea por la vía legislativa, donde la Junta de Supervisión Fiscal recientemente ha dicho que desconfía de esas medidas populistas y que van a seguir llegando porque han seguido llegando? Porque te repito, si queremos sacar la Junta, que es una meta, ¿verdad? Claro. Que yo quiero que pase. No tan solo los presupuestos consolidados, sino y el diálogo está, lo tenemos semanalmente con la Junta, sino que se trabaja en conjunto un sinnúmero de medidas legislativas de primera, que el propio gobierno, a través de su oficina de gerencia y presupuesto, como hacía a principios de los años 50 y los 60, que no había problema, pueda tener el autocontrol de que no volvamos a hacer las locuras que se hicieron en un momento dado. O sea, y digo, vamos, que no vamos a echar fuera los dos, no vamos a dar una cosa, rojos y azules, unos más, otros menos, la verdad, bien. Y mi generación y la tuya, estamos pagando los tickets caros de otras generaciones que hicieron las cosas malas. Sí. Y mi deber como ciudadano, como cristiano, como puertorriqueño, es no dejarle una peor a las que vienen. Yo no voy a condenar a mis futuras generaciones que por culpa de mis decisiones estén pagando, no tengan futuro, como nos pasó a nosotros. Esto no incluye, aquí tienen que dar la sanganería esta que si es robo, azul, no, porque cuando el ticket lo pagamos todo. Aquí no dicen, no, como yo soy independentista, pues no lo voy a pagar. No, también tú lo pagas. Como soy estadista, a mí tampoco. Pues no, decisiones negativas que se toman, las pagamos todos. Y ese diálogo se está dando con la Junta
¿verdad? De manera muy, muy buena. Se está dando con el Senado, se está dando en la Cámara, y algo que tenemos que trabajar, una obligación. Y de hecho, a mí me encantaría que en los debates de los candidatos a la gobernación, si es que tienen seriedad de verdad, mencionen este tema. Porque esto no es populismo, esto es un tema. A ver si van a decir una cosa en... No. ¿Ah? Si van a decir una cosa en la campaña y otra en la... Si tú amas a Puerto Rico de verdad y tú quieres ser el capitán de ese barco, tú quieres que ese barco esté bien. Si te tocó a ti, gloria a Dios, y si no, porque le tocó también, porque eso es amor a la patria. Pero esos temas tienen que darse, ¿verdad? Y ya se están discutiendo, se están dando esos temas. Y para sacar la Junta, no importa que tengamos los 4 presupuestos consolidados, hay que trabajar con esa legislación también. Representante, ¿cuán difícil va a ser este próximo presupuesto para consolidarlo y para conciliarlo con lo que se hizo, el esfuerzo del año pasado, o quizás va a ser un calco de los 13,000 millones y piquito que costó la operación de gobierno? ¿Van a haber algunas economías? ¿Cómo se va a hacer, considerando que hay algunos sectores de la economía que parecen estarse contrayendo, para que no se nos impacte el recaudo también? ¿Qué complejidades puede tener el conformar el presupuesto del próximo año? Ya el primero, ¿verdad? Que fue el primero de la administración, que contrario a las expectativas o a los comentarios que analistas decían que no se podía, pues se pudo. Primer presupuesto certificado por parte de la Junta, de parte de la legislatura. Una vez culmine el año, pues ya vendrá la certificación oficial de la parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Ya superamos la parte de entender cómo funcionan las cosas, el diálogo, que es importante, y ya la sesión comienza el 12. Ya yo te diría que ya la primera semana de febrero comenzamos ya hicimos el calendario de vistas públicas, obviamente comenzando con el componente fiscal. La Junta está en estos momentos, ¿verdad?, durante el mes de diciembre, trabajando en conjunto con UGP, diseñando cómo van a ser las propuestas internas dentro de cada agencia, y yo visualizo que vamos, ¿verdad?, si ya pudimos hacer el primero, la meta y ¿verdad?, profesional, y por el bien de Puerto Rico es trabajar el segundo. Hay unos indicadores que en unas áreas no necesariamente están tan mal como algunas personas dicen, y eso pues lo vamos a estar evaluando durante el cuatrenio, y esperemos, ¿verdad?, con el favor de Dios, que la gobernadora radique la reforma contributiva que tan importante es para poderla trabajar conjunto con el presupuesto. ¿Todavía no se sabe nada de eso, representante? Bueno, todavía no sé si se va a radicar eso, no lo he dialogado con la Fortaleza, pero pues no, en la Cámara no hemos recibido nada. ¿Qué retos hay diferentes quizás a los del año pasado en este? Pues hasta ahora, pues te digo, es ver los números, ¿sabes? Yo diría que ya estamos más adelantados porque el reto principal del cuatrienio pasado es que tú estás entrando en un gobierno nuevo. Sí. Y básicamente el gabinete completo era nuevo. Y lo de que te dejaron 6 meses más 6 meses de que estabas medio impedido. Yo voy heredando, vamos heredando otro presupuesto, y recuerda que cuando te compras nuevo, por más bueno que tú seas, tardas unos minutos en tomar el control. Ya el secretario es el mismo, así que ya lleva un año y ha administrado un presupuesto de Hacienda. Por ejemplo, es lo mismo. El caso de AFAF, lo mismo, o sea, el componente fiscal, los diálogos con la Junta ya nos conocemos. Así que pues yo entiendo que este debería fluir un poquito mucho más cómodo de lo que fue el pasado. Interesante. Veremos a ver qué pasa, representante. Agradecido por su tiempo y disponibilidad. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Agradecido. Siempre. Un abrazo. ¿Cómo no? Representante don Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Regresamos en breve.